El caudillismo revolucionario es el periodo que abarca desde 1920 hasta 1928. Este periodo comienza con la ruptura de relaciones entre el general Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer. Después de esto, Obregón huyó en ferrocarril y logró llegar a Sonora, donde se unió al gobernador de este estado en la rebelión que desconocía al gobierno de Venustiano Carranza. Por medio del Plan de Agua Prieta, el 23 de abril de 1920, Obregón, De la Huerta y Calles convocan a la rebelión armada. Esta rebelión obligó a Carranza a trasladar su gobierno a Veracruz, pero se detiene en Puebla y es asesinado en San Antonio Tlaxcaltongo, mientras dormía en un jacal la madrugada del 21 de mayo de 1920. El 24 de mayo de 1920, el Congreso nombra presidente provisional a Adolfo de la Huerta, el cual organizó las elecciones con las que llegó al poder el general Álvaro Obregón. Gobierno de Álvaro Obregón. El gobierno del general Obregón comenzó el 1 de diciembre de 1920 y terminó el 30 de noviembre de 1924. Al llegar al poder, redujo el numeroso ejército que se conformó durante la revolución a un total de solo 60,000 soldados. Reafirmó las relaciones exteriores, reanudando el pago de la deuda externa por medio de los tratados de la Huerta-Lamont, y en 1923 se comprometió a pagar los daños realizados a las propiedades de ciudadanos norteamericanos durante la revolución por medio de los acuerdos de Bucareli. Casi al finalizar su mandato, enfrentó una rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta en Veracruz, con el fin de quitar a Obregón del poder. A diferencia de Agua Prieta, esta rebelión fracasa y Obregón impone a su sucesor. Gobierno de Plutarco Elías Calles. El periodo de este gobierno comprende de 1924 a 1928. Al finalizar el gobierno del general Obregón, es impuesto por este mismo el general Plutarco Elías Calles. En el año de 1925, creó el Banco de México como única institución emisora de dinero en el país. Durante su gobierno, el secretario de Defensa, el general Joaquín Amaro, redujo el presupuesto del ejército, limitando sus funciones a la defensa del país en caso de agresiones extranjeras. Impuso reformas que afectaron los intereses de las compañías petroleras estadounidenses, lo que provocó que el gobierno estadounidense acusara de comunista al gobierno mexicano. El gobierno del general Calles enfrentó la rebelión cristera en el Bajío, bajo el lema «Viva Cristo Rey». Se levantó en armas la Liga de la Defensa Religiosa. Los levantamientos fueron financiados por viejos opositores a la revolución. Esta guerra dejó 90,000 muertos en todo el país y se resolvió en 1929 por medio de la negociación de los límites entre la Iglesia y el Estado. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, los invito a que comencemos a estudiar en educación cívica qué son los partidos políticos. Y este tema es muy interesante.
tenemos muchísimos tutoriales para profundizar en esta serie cívica y correspondiente al tema de los partidos políticos, nosotros lo vamos a ver en una acepción general. Si ustedes quieren averiguar algo sobre los partidos políticos de sus países específicamente, con gusto lo sugieren debajo de este video y lo haremos. Pero los invito a que nos centremos en esta imagen, es decir, en este hombre, porque el hombre, como miembro de una comunidad, como miembro ni más ni menos de una comunidad, como vemos a lo largo de los videos de cívica, tiene el derecho y el deber de participar en el gobierno de su país. Entonces, el hombre tiene el derecho y deber de participar, claro está, en el gobierno de su país. Es decir, la participación política tiene que ser una parte muy importante dentro de lo que es la vida del hombre. Y si nosotros queremos definir directamente, sin dar más vueltas, lo que es un partido político, les cuento que los partidos políticos son asociaciones voluntarias que reúnen a ciudadanos de una misma ideología política, vamos a ponerlo aquí, de una misma, como decíamos, ideología política. Ustedes pueden ir tomando nota. Es decir, cuando hablamos de ideología política, para que ustedes comprendan bien, vamos a hacer un espacio aquí, conservando nuestra definición. Se entiende por ideología política el conjunto de creencias o ideas sobre un tema determinado. En estos casos, por ejemplo, las soluciones a los problemas de un país o el modelo de país que uno pretende seguir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de ideología política, hablamos de un conjunto de creencias, ¿sí? Que van a perseguir un grupo de ciudadanos, ¿sí? Que se asocian voluntariamente para conformar un partido político. La finalidad última de un partido político consiste, claro, en, de alguna manera, poder participar y alcanzar ni más ni menos que el poder de un gobierno, llegar ni más ni menos que al poder. Entonces recordemos, este va a ser el fin último, el de poder alcanzar el poder. Esto no lo tenemos que ver en sentido negativo, quizás la concepción de la política hoy en día está bastante desdibujada. Alcanzar el poder significa poder llegar a la cima para de alguna manera demostrar cómo esta ideología que se persigue apunta al bien común de todos los ciudadanos. En próximos videos vamos a seguir indagando sobre esta cuestión. Vamos a ver cuáles son las funciones de un partido, cuáles son los elementos de un partido político, para que puedan comprender aún más. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Educativa te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.